Bienvenidos a su canal de Misionero Católico. Es un gusto para mí hoy estar en esta tarde con grandes hermanos con grande conocimiento y que estoy seguro que están deseosos de compartirlo el día de hoy. Me acompaña Manuelito Herrera, Víctor Cortés, Alex Medina. Muchas gracias por venir a participar a este canal en donde la audiencia seguro está esperando un gran tema en el que esperan que ustedes a través de la palabra ellos empiecen a transformar su vida. Porque hoy estamos muy necesitados de transformación y este canal tiene esa misión. Así que les estoy dejando un buen paquete, ¿verdad? Pues adelante, Edgar. Sí. Adelante. Hoy vamos a hablar de esa gran frase que decía Hamlet. Ser o no ser. Ser para vivir o ser para morir. Qué difícil está siendo ser. Y ser es una palabra que la manejamos de cierta manera como un concepto nada más. Me gustaría, Manuelito, que me dijeras qué es para ti ser. Híjole, lo primero que tenemos que es identificar la diferencia, por ejemplo, a veces entre ser y el existir. Existir, el que existe, existe y punto. ¿Sí? Y puede ser un ser inamovible, ¿no? Existe, ¿no? Pero el ser, creo que ya tiene otros puntos donde podemos ser, inclusive ser de diferentes formas. Ya entra ahí, ya lo platicaba en otro programa aquí de La Astilla, la toma de decisiones, ¿no? Pero ese ser que es movible tiene que ver con valores, tiene que ver en nuestro caso con la dignidad de Dios y en ese caso pues la congruencia, ¿no? Que es algo importante que tiene que ver con este ser, como tú decías. Con el ser. Víctor, ¿qué es para ti el ser? Tengo una como pregunta con respecto a esta definición. O sea que si soy malo, ¿ya no soy? Ya no entiendo. Porque el ser significa en el punto en el que me encuentro, ¿no? Ya vamos a empezar. Yo soy el que pregunta. Sí, pero... Yo soy el que bueno, pregunta. perdón. Yo soy el que pregunta. Entonces, ¿de qué forma puedo ser o no ser? O sea, por ejemplo, es importante esta situación porque, por ejemplo, comercialmente de repente hay comerciales que te dicen que si haces determinada cosa eres y si no haces no eres. Entonces, esa es la pregunta. O sea, ¿qué necesito hacer para ser? ¿Nacer? ¿O tengo que hacer otras cosas para poder ser? Pues mira, ahí de hecho hay corrientes filosóficas, ¿no? Sí, claro. Lo que es el determinismo y el posibilismo, en donde pues es que eres pobre, pues ya bailaste, siempre vas a ser pobre. Y el posibilismo dice, no, momento, espérate, hay personas que fueron muy pobres y que hoy por hoy son personas exitosas. Entonces, el ser no te determina. A ver, pero vamos a ver. Entonces, si eres pobre no eres o si eres. Hoy Ajá. soy, pero hoy, Ajá. mañana, quién sabe. Sí, sí, sí. Me gustaría darle un poquito más de profundidad a esto, pero ¿tú con qué arrancarías? Pues un poquito con la congruencia. Ya lo decía Manuel, el ser o lo que era con lo que quiero ser. Yo era de una manera, pero quiero llegar a ser otra. Entonces, ahí y en mi caso, yo arrancaría con eso. Pero entonces ahí estaríamos hablando de la modificación a la personalidad. Y a mí me gustaría que tocáramos primero el ser de la esencia. ¿Quiénes somos por esencia? ¿A eso te referías? Sí, sí, sí. ¿Quiénes somos entonces por esencia? ¿Qué diría Dios al respecto de eso a través de la palabra, tú que tienes tanto conocimiento? Lo que Dios nos dice inmediatamente es mi hijo, punto. O sea, a partir de esa conciencia mía, o sea, que yo tengo que tomar esa conciencia de ser hijo de Dios, entonces ya muchos conceptos cambian, ¿no? Porque cuando Gálatas 4 dice que Él decidió que fuéramos sus hijos, ¿sí? Él lo decidió. No nos preguntó, no quiso así, dijo, ¿quieres o no quieres? No, dijo, son mis hijos, punto. Entonces eligió al que es pobre, al que es rico, al que es, no sé, borracho, al que es lo que sea, ¿no? Si yo entiendo esta cuestión, entonces ya soy, desde ese momento ya soy, o sea, soy hijo de Dios, punto. Como puedo ser un ser vivo, ¿verdad? Como puede ser un ser como sin ningún tipo de conciencia o ningún tipo de cosa, pero soy. ¿Nos ayuda más entonces ser hijos de Dios que no ser hijos de Él? Sí, claro. Ahora, por ejemplo, yo digo, es que yo no soy hijo de Dios. Ajá. ¿Dejo de serlo o sigo siéndolo? Pues aunque no quieras. ¿Verdad? Sí, o sea, Ya sé en cada uno tomarlo o no tomarlo. Si quiero o no quiero, pero sé que soy de Dios, ¿verdad? Por eso decía, Ok. tomarlo en la conciencia, porque al final Él decidió que tú fueras su hijo. Sí. Sí, es como por decir, tienes hijos, ¿no? Sí. Si tu hijo dice, ya no eres mi papá, ¿dejas de ser su papá? Claro, pues sí. no, ¿verdad? No se puede. Entonces es lo mismo que sucede acá. Entonces creo yo que partiendo de esa parte, del entender y ser consciente de que soy hijo de Dios, mi visión del mundo cambia.
Entonces ya viene esta cuestión del existir. Ahora, ¿cómo existo después de saber esto? Después de entender que soy hijo de Dios. Porque entonces, si tengo o no tengo determinada cosa, X, la que sea, carro, no sé, perfume, o como de repente me lo quieren hacer ver, o marca de ropa o lo que sea, sigo siendo, ¿sí? Aunque no tenga eso. ¿Sí me explico? Sí. Y entonces me da la posibilidad de existir y pensar de otra manera distinta. Sí. Dime, ¿querías decir algo? Sí, es que darle forma es un poquito complicado. Creo que es de las palabras más complicadas que existe, porque como concepto ser es existir. ¿Cómo estamos existiendo? ¿Cuáles son las corrientes que más nos están ayudando a existir y nos están perjudicando? ¿Qué está haciendo falta para existir mejor? ¿Soy un barco a la deriva o mi barco va dirigido, no? ¿Pero a través de qué? ¿A través de qué? Te voy a decir, con los muchachos en el grupo Pastoral Juvenil, hay un tema que se da que se llama ¿Quién soy yo? Entonces, si haces la pregunta, digo, esta cuestión del ser, o sea, soy, ¿sí? Regularmente dices tu nombre. Soy Víctor Hugo Cortés. Pues eso, así te llamas. Eso no es lo que eres, ¿sí? Ah, bueno, entonces, soy un estudiante. Eso es lo que haces, no es lo que eres. ¿Sí? Entonces vamos partiendo de esas situaciones. No soy lo que hago, ¿sí? No soy mi nombre, ¿sí? Entonces, ¿qué soy? Y es donde partimos desde este punto, desde el centro de las cosas. Entonces es más fácil crear de dentro hacia afuera que de afuera hacia adentro. Y creo que ahí es donde surge esta cuestión de verdaderamente el ser, ¿sí? Porque entonces, primero, bueno, decimos, yo me entiendo y me veo como hijo de Dios. Entonces eso ya me cambia algo, ¿no? Porque con el simple hecho, por ejemplo, mis hijos van a heredar lo que yo tenga, si tengo, ¿no? A lo mejor no tengo ningún bien, pero tengo otras cosas, ¿sí? O sea, no tengo alguna propiedad o no tengo esto, pero sí tengo otras situaciones que les estoy heredando a mis hijos, ¿no? Y entonces el ser significa también eso. Sí, soy hijo de Dios, entonces, ¿qué recibo de Dios por ser su hijo? ¿Ser es un legado? Sí, porque somos una creación. ¿Sí? Si no fuéramos creados, entonces no existiríamos. ¿Valdría ¿Cierto? entonces la pena pensar bien qué estamos siendo en este momento para saber qué van a ser nuestros hijos de ellos mismos? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para ser? Ajá. ¿Qué estoy haciendo? Porque mi esencia tal, como tal, es esta y desde que naciste esa es tu esencia. Y obviamente vas corrigiendo, vas cambiando en la medida que vas creciendo. Vas haciendo cosas, no siendo cosas, haciendo, sí que es diferente. Entonces actúo en este proceso de mis acciones que van formando a lo mejor mi carácter, no lo que soy. ¿Sí? Mira, pusimos un ejemplo esa vez con los mismos muchachos, era esta cuestión de, vamos a decir, está un bebé, ¿sí? O alguien así, y conforme va creciendo se va poniendo máscaras diferentes. Entonces llega un momento en que tienes así de máscaras, todas puestas, vamos, ¿sí? Y no es lo que eres. Son las máscaras que te fuiste poniendo y las cosas que fuiste haciendo para entonces ver tu existencia de una manera distinta, que tiene que ver con mis acciones. El ser y el estar. Exactamente. ¿Quién soy y en dónde decido estar en este momento? Efectivamente. Esa es, creo, como que la forma más, a lo mejor no fácil, pero sí la forma más sencilla de entender de dónde parto. Ser es una esencia, entonces. ¿Estarás de acuerdo, Alex? Sí, claro, totalmente. Ser es una esencia. Sí. Si tú pudieras describirte quién eres como esencia, ¿qué me contestarías? Hoy te puedo decir que soy, como ya lo dijo Víctor, soy un hijo de Dios. Ahora sé que soy un hijo de Dios. Antes, no sé, no te puedo ni contestar porque no me he puesto a reflexionar esa parte, pero ahorita puedo decir que soy un hijo de Dios y que decido irme por el camino que Él me indica. Estar en esa gracia. Estar en esa gracia y esa es mi decisión. Esa es mi decisión. Y en su momento, cuando no sabías quién eras, Era Alejandro Medina. ¿y qué corriente seguías en ese momento para no ser lo que Dios quería para ti? Porque esa es una buena pregunta. Sí, fíjate que curiosamente, te digo que yo era Alejandro Medina y Alejandro Medina hacía probablemente lo que quería. No tenía conciencia de probablemente lo que estaba bien y que estaba mal, pero ahora me doy cuenta de muchas cosas que pude haber decidido de mejor manera. Ya lo veíamos en otro programa, que uno decide qué hacer con las cosas. Y en ese momento, en aquel momento, antes de vivir mi encuentro, pues era nada más Alejandro Medina y hacía
lo que creía que estaba bien. Caso contrario ahora, que decido ser hijo de Dios por convicción y seguir su camino. ¿Ser humilde es una decisión? ¿Ser agradecido es una decisión? Sí. Es como esta cuestión del amor, ¿sí? Por ejemplo, cuando Dios menciona, dice Dios es amor y Dios nos ama, etcétera, no es un te amo solo, sino es un te amo constante. O sea, es una decisión. Él decide amarnos y es todo el tiempo. O sea, no es un amor como que fijo o limitado. Entonces sucede la misma situación. Yo decido lo que soy. Como puedo ser ahora a lo mejor muy bueno y puedo tomar una decisión que me haga ser muy malo. Vamos, como Pedro, ¿sí? O sea, ¿quién dicen ustedes que soy? Pedro dice, tú eres el Mesías, eres el Hijo de Dios. Y Jesús, sí, qué bueno, Pedro. Y luego dice Jesús, voy a ir a tal lugar. Y luego Pedro dice, no vayas porque te van a hacer esto. Y aparte de mí, Satanás, ¿no? Digo, o sea, estas cosas son decisiones de nosotros mismos. Manuel, dime algo. Híjole. Pero espérame, te quiero preguntar algo. ¿Qué tanto influye los principios y los valores para poder ser? Es que el tema volvemos a la palabra de ser, o sea, uno, soy hijo de Dios, pues no influyen en nada, o sea, me porte bien, me porte mal, deje de hacer, sigo siendo hijo de Dios. Aquí la parte es donde yo me vinculo hacia Él. Él dice, Dios, estamos hechos a imagen y semejanza. Entonces ahí es ahora sí, ¿cómo me comporto? ¿Qué hago para estar realmente con esa imagen de semejanza siendo agradable y digno a Él? Porque entonces ahí es donde yo tengo que cambiar, ¿no? De hecho, hace rato le iba a preguntar a... Pero podemos quitar un poquito a Dios de la ecuación. Sí. Quitemos un poquito a Dios de la ecuación. Si alguien quiere ser alguien sin Dios, pero tiene valores, tiene principios, más bien dicho primero, y luego tiene valores, porque el valor alimenta el principio. Sí, pues él puede decir, Se puede lo soy. edificar Sí, como ¿quién soy? Soy un un hombre, ser, ¿no? se puede edificar como alguien positivo, como alguien que aporta a la vida, sin necesidad en esta cuestión de Dios. Por eso la pregunta es, ¿qué tanto edifica? Pudiera ser el hecho de que yo te digo, o sea, yo no creo en Dios, y a los católicos dicen por ahí hasta lo respeto, pero soy hombre en sentido estricto de que hombre, mujer, etcétera, ¿no? Pero soy bueno o no soy bueno, depende también de los valores, pero también esos valores tienen que ver con cuáles son para mí lo que yo considero un valor bueno. Porque muchas veces soy una persona mala y para mí mis valores malos creo que son buenos. Es que te lo pregunto Entonces porque está hoy en la muy- sociedad que yo estoy viendo, está en medio esta nueva etapa generacional, estoy viendo que hay gente que está preocupada más por existir que por ser. Y por existir están corrompiendo los principios y los valores con los que para mí Dios nos ha edificado. Y entonces la pregunta por eso es esa. Si tenemos valores y tenemos principios, ¿estamos existiendo realmente? Y los que no tienen valores y principios no están existiendo. La pregunta es un poquito con jiribilla, confusa, porque yo veo que la gente está existiendo sin ser y veo también gente que está siendo sin existir. Es que ¿cuál es tu ¿Qué está punto de faltando? ¿Cuál es tu punto de referencia? También es importante. Cuando tú tienes un punto de referencia, sabes desde ahí de dónde vas a partir. Porque si mi punto de referencia es Dios, desde ahí parto. Si mi punto de referencia es un ser humano único y él se cree, dicen, omnipotente y no necesito de nadie, ¿cuál es tu punto de referencia? Entonces, para hacerse necesita un objetivo. Bueno, digamos, si somos estrictos con las palabras, decías, soy, mientras hago esto, tengo valores, etcétera. Y lo dices, si no tengo valores, entonces ya no existo, o sea, desaparezco. Pues no. No es así. O sea, porque sigues estando. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, ahorita digo, tengo mis valores y soy y existo, ¿no? Pero de repente puedo decir, ok, ¿sabes qué? Voy a hacer mis valores a un lado y ¡pum! Desaparezco. Pues no. O sea, sigo estando, sigo siendo, ¿sí? Aquí la cosa es cómo decides ser, ¿sí? Ok, tu esencia está, ¿sí? Es como, vamos al fondo del inicio, vamos. Cuando Dios crea al hombre, se sopló en su rostro un soplo, espíritu de vida, y quedó hecho el hombre viviente con alma racional, ¿no? Entonces, lo que soy es eso, ese soplo, eso es lo que soy. La otra parte, que es el cuerpo, etcétera, es como el envase, ¿no? Si estoy vivo, quiere decir que soy, ¿sí? Lo que haga con mi vida, que sería el existir, puede ser que elija existir como
como ateo, como alguien malo, o como alguien bueno, o como alguien regular, o como sea. Que al final son las decisiones que voy tomando. Porque no quiere decir que si me voy por un camino o por otro deje de existir. No desaparezco. Pero también otra cosa, por ejemplo, tú eres adorador nocturno, ¿verdad? ¿Eso te hace bueno? Pues, ay, ¿Ser o no ser? pues no, probablemente no. ¿No? ¿Por qué? Yo digo probablemente. ¿Por qué? Porque puedo ser adorador y saliendo de ahí puedo ser cualquier otra persona. O sea, una cosa no te lleva a la otra. Digo, ya ahorita, por ejemplo, al ser adorador, sabes cuáles son tus compromisos y sabes, tienes una meta y un fin. Quiero entender que el ser te compromete a la congruencia. Sí. A eso iba Sí. precisamente. Sí. En donde el ser y el existir a través de la congruencia toman sentido. Sí. Porque Así lo fíjense veo. que yo me siento perdido, Ujú. honestamente. ¿Sí? No quitas. No, pero es el tema. Porque el tema realmente es muy filosófico. Sí, mucho. Sí, no, mucho, totalmente. muchísimo. No, hasta en el inglés lo vemos, ¿no? Ujú. You to be o no to be, ¿no? Ándale. O sea, ser o no ser. O sea, es confuso, es confuso. Y empiezo entonces a entenderle. Dejo de ser algo que, o más bien, empiezo a hacer algo que se detona a través de mi congruencia con el existir. Quiere decir que lo que pienso y lo que digo es lo que hago. Y es correcto. Y eso me va a construir, me va a edificar en una sola persona. ¿Qué tanto sienten ustedes ahorita el papel que está teniendo el hombre en la sociedad? ¿Está siendo realmente un buen hombre? ¿Estamos existiendo realmente como buenos hombres actualmente hoy en las familias, en los matrimonios? Yo digo que no. Yo digo que no. O sea, sí hay en algunos hay congruencia, pero es triste. Y podríamos hablar en general de una persona que dice, es que yo me considero una persona buena. Yo que no está ni en la mitad de la congruencia. No se diga personas que son totalmente Y eso es porque está incongruentes. haciendo algo, pero no está siendo congruente con su existir. ¿Tú cómo lo ves? Mira, en la Biblia dice, no hay ni uno bueno, ni uno solo. Dice, solamente Dios es bueno. Entonces, si yo caigo en esta cuestión de decir, estoy siendo bueno, pues ya, ¿cómo se dice eso? Que estoy buscando la palabra en hebreo, pero no me acuerdo, entonces voy a decir, ya valí. Ya valí. Ponle una. Porque Te la entonces, vamos a creer porque no sabemos hebreo. Así que ponle una. entonces estoy perdiendo piso, como quien dice. No puedo darme el título de bueno, porque bueno solamente hay uno y es Dios, ¿no? Esta cuestión, fíjate, sí, dices, es como, ¿en qué punto me encuentro de la coherencia como hombre en la actualidad? Yo puedo voltear a ver y decir, es que aquellos son muy malos, ¿verdad? ¿Por qué hacen y esto y aquello, no? Porque están robando, porque matan, porque secuestran, etc. ¿No será mi responsabilidad también? O sea, ¿no seré parte yo del problema? Sí, esta situación tiene que ver, pero no es que deje de existir por entenderlo. Tampoco es que deje de ser, ¿sí? Por no actuar. Creo más bien que tiene que ver con esta cuestión de hacia dónde decido mis acciones. O sea, si verdaderamente conozco mi ser y entiendo la esencia en la que tengo y empiezo a construir para una situación mejor, es donde me ayudaría entonces a cambiar estas situaciones. Sí, es posible que en la actualidad habrá hombres que sí cumplan y habrá otros que no. Sí. Es difícil que yo diga, yo estoy en este o estoy en este, ¿verdad? Es difícil. Porque a lo mejor puedo decir, es que yo sí hago estas cosas y creo que sí estoy cumpliendo, ¿no? Pero pues es que uno se hace como que el paro, ¿verdad? Sí, es que soy bueno porque mira, pues hago estas cosas. Te solapas, sí, te solapas. me solapo, ¿no? Como dicen, no te mato, no solapas. robo, ¿verdad? no mato, no Y robo. creemos que con eso es suficiente. Ya con eso ya casi me logré. pongo la aureolita arriba, Sí, ¿no? sí. Y esa es la situación, porque al final sigo justificándome. Entonces, y eso no tiene que ver con estas otras cosas, porque tiene que ver con las decisiones que tomo y cómo actúo con ellas. Lo que decido hacer, como decíamos hace rato, la esencia sigue estando ahí. ¿Puedes dañar tu esencia? Pues sí, pero sigue estando ahí. ¿Sí? Entonces, la cuestión es, cuando retomas, como decía ahorita Alex, cuando conocí a Dios, o cuando tuve esta conversión, o cuando empecé a ver las cosas diferentes, pues obviamente, ¿no? Todos los dones que tenemos, todas las cosas buenas que existen, crea o no crea, pues son de un poder divino, son de Dios. Entonces esos están puestas ahí porque Él quiso.
Si no, como decía Manuel, si yo digo no creo en Dios, pues sí, pues está bien, ¿verdad? Es como dijeras, yo no creo en mi mamá. Pues no le creas. Fíjate que yo en lo personal les voy a compartir algo. Yo ahorita estoy muy admirado en ver que la mayoría de personas está más preocupada por saber qué hacer que por ser. Y hacer te lleva a la hipocresía. Hacer te lleva a edificar, a modificar tu esencia a través de la naturalidad. Y hoy entonces todo es permisible. Hoy entonces todo es factible. Hoy entonces todo es posible. Porque es más importante hacer que ser. Y yo encontré que todo se puede, pero no todo se debe. Hay una ética humana que tenemos que respetar. Hay una ética cristiana, hay una moral cristiana también que tenemos que respetar y una gran creencia a Dios. Eso le llamamos buscar la santidad, ¿no? ¿Estamos preparados para eso actualmente? ¿Estamos viendo una sociedad preparada para eso o estamos viendo una sociedad materialista? ¿Qué opinas? Yo pienso que es una sociedad materialista, Edgar. Fíjate que yo coincido con lo que dice Víctor de la congruencia que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque si, bueno, voy a hablar como en mi caso. Yo siento que me falta congruencia. Digo, podría decir que a los papás nos falta congruencia, pero no voy a hablar de mí. ¿Por qué? Porque yo veo ahorita un mundo con falto de valores. Digo, no son los valores que teníamos nosotros cuando estábamos chavos, ¿verdad? Se ha transformado, pero mucho de la culpa siento yo que es de nosotros los padres y que eso ha generado todo lo que hablas ahorita. O sea, nos preocupamos más por traer un teléfono bueno que en lugar de ayudar a una persona. Entonces yo siento que ahí vamos, que vamos fallando como padres o madres, ¿verdad? Pues puede ser los dos, pero a mí me falta congruencia en esa parte. Qué bueno que la reconoces, que lo ubicas y es más fácil trabajarlo. Claro. No dudo que lo alcances a hacer. Decía hace rato Víctor, bueno, solo Dios. Entonces decimos, híjole, entonces ya ninguno ya ninguno lo armamos. Y a los ojos de Dios, ¿qué tan congruentes estamos siendo? Exactamente, es que ese es el punto. O sea, si yo sé que, bueno, solo Dios y perfecto y totalmente de acuerdo, pero bueno, ¿cuál es ese camino a la santidad que me lleva? Entonces decía hace ratito, si yo tengo como punto de partida Dios y que realmente yo deseo regresar, dicen por ahí, a la casa del Padre, necesito regresar con Él, ¿qué necesito? Pues buscar ese camino a la santidad, buscar ser digno ante los ojos de Dios. Y ahí es donde entonces digo, pues si bueno, solo Dios, pues yo no quiero que me crucifiquen para llegar a eso. Fíjense pero, que... espérame, puedo llegar a través de los ejemplos de varios santos, ver cómo fue su vida. Y no se trata de que yo quiera ser como San Francisco de Asís o como ser como San Agustín, sino que realmente, ¿qué puedo tomar de ellos, de mi vida, de mi ser y de mi existir, para buscar ese camino de ser digno ante los ojos de Dios de una forma congruente? Sí. Ahí es donde me late por allí. Bueno, yo para aclarar un poquito este asunto, solo Dios es bueno en su totalidad. Nosotros podemos seguir el camino, ¿no? O sea, si volteo hacia Dios y busco ese camino, ya sé lo que le gusta a Dios, ya sé lo que es bueno y lo que es malo, o sea, ya lo sé. Sí, y aún así decido las cosas malas, ¿no? Sí. No digo que no haya santos o personas que lleguen a la santidad, el santo peca un montón de veces también, ¿no? Pero existe esa posibilidad, o sea, de saber hacia dónde me dirijo. El camino está marcado. Hace unos domingos, bueno, el domingo pasado, el Evangelio habla de la voz que clama en el desierto, ¿cierto? ¿Sí? Decía, escuchen y preparen el camino de Dios, enderecen sus senderos, ¿sí? Dice, y se llenarán las barrancas, se quitarán serán llanos los cerros, etcétera, dice todas estas cosas, ¿no? Entonces el texto creo que es claro, lo hemos visto muchas veces, ¿sí? Dice que prepara el camino de Dios. ¿Qué necesito para escuchar la voz en el desierto? ¿Qué necesito? Pues primero escuchar, o sea, ponerme atento. ¿Qué más? Pues aceptar donde estoy. Estar en el desierto. Tengo que estar en el desierto. ¿Por qué? En el desierto, ¿qué hay en el desierto? Nada. Estoy yo. Nada más. ¿Sí? Entonces, cuando estoy yo en el desierto, veo lo que soy, veo mi camino, veo lo que tengo que enderezar. Entonces, el estar en el desierto, eso significa estar y escuchar la voz en el desierto, la que está clamando, que me está buscando para que acerque a Dios. Dice que si yo enderezo mi camino, nomás es lo que tengo que hacer.
Si volteo en el desierto y veo mis barrancas cómo están de profundas y todas las broncas que tienen, no me dice que las rellene. Me dice, endereza tu camino. Entonces quiere decir... Que yo me encargo de lo demás. Exacto. Entonces es ese punto. Vamos, soy desde antes. Aunque tenga barrancas, aunque tenga estas cosas, soy. Y existo por eso. Pero nomás me dice que enderece el camino. Endereza tu sendero y lo demás se va a corregir. Todo se arregla. Dios se encarga de eso. Pero para escuchar la voz en el desierto hay que estar en el desierto. Donde nada más estoy yo, donde no hay nada más que me distraiga, donde no hay ni voces, ni costumbres, ni gritos, ni nada de esto, sino solamente yo. Y entonces entiendo ahora sí quién soy yo. Este soy yo. Y a partir de ahí enderezo estas cosas. Qué bonito es lo que dices, fíjate. Ah, Qué muchas bonito gracias. es lo que dices. Sí. Y me hace centrarme realmente en una etapa que actualmente sigo viviendo. Sí. Yo decidí declararle mi vida a Dios como amo y Señor total de mi vida y de cada una de mis acciones y de mis movimientos, y tengo grandes maestros de los cuales me inspiraron, en los que, aunque ustedes no se reconozcan en santidad, han alcanzado la santidad en muchas cosas, porque dejaron de hacer muchas cosas malas que ustedes hacían. Y eso me llevó a ponerme al altar, y precisamente un día le dije, te pido perdón por no ser lo que tú hubieses querido que yo fuera desde el inicio. Hoy entiendo que él quería que yo fuera algo desde el inicio y desde el origen. Te voy a preguntar algo así rápido. Sí. ¿Qué quería él que fueras? Fíjate que quería que fuera una persona construida en el amor. Quería que fuera muy valiente conmigo mismo para no engancharme en los supuestos de la gente, en las suposiciones. Quería que fuera una persona que no tuviera miedo al juicio de amarle y de seguirle. Tuve un llamado desde los 22 años, 23 años de edad para evangelizar en su nombre, puesto que ahí estaba. Y fue más el miedo a la corriente de amor que él me proponía, o más bien fue más mi miedo a la sociedad que a la corriente de amor que él me proponía. Y yo llego y le digo, me queda claro que a mis 50 años no fui lo que tú querías que fuera. Y hoy lo entiendo, porque no encontraba yo la plenitud y la felicidad de quien era mi ser. Yo llego al altar y le digo, quiero que me hagas un favor. Empieza a edificarme en lo que tú quieres que yo sea y me convierta. Y he sentido una paz, he sentido una tranquilidad, porque ya no hay miedo. Me ha hecho empezar a descubrir mi lado oscuro, porque todos tenemos un lado oscuro, y también me ha enseñado a ver mi brillo, el amor que yo tengo sobre mi persona y lo que debo de establecer para darle gloria a Él. Y vivir lo más, pues no lo más, el total mayor posible apegado a Él. Y eso me está ayudando a ser congruente con mis acciones. Y me siento liberado. Yo me atrevería a decir, ¿sabes qué? Bueno, si estamos hablando de toda esa parte de congruencia y todo, pues creo que a la gente que nos está viendo le gustaría ejemplos, ¿no? Que digamos, ¿sabes qué? Ahí te van 3. O sea, yo, como dijiste tú, enderezo mi camino, yo me glorifico en el amor, pero dice a la gente, bueno, y dime qué, dime cómo. Abrazando a mis hijos, fíjate que lo primero que yo tuve que hacer, con ejemplos más tangibles, pues, porque sí, podemos estar hablando muy filosófico, pero la gente quiere escuchar realmente, pues, si has podido hacer algo, pues dime cómo, o si no lo has hecho, sí, pues cuál es tu compromiso, ¿no? ¿Cuál sería el tuyo? Yo creo que sería bueno los que nos ven, cuando estoy en realidad conmigo mismo, cuando no me tengo miedo, porque eso sucede mucho. O sea, a veces no me quiero ver, porque me da miedo lo que voy a encontrar. Sabemos lo que tenemos, sabemos las cosas buenas y las cosas malas, lo sabemos, pero buscamos esconderlas siempre. Entonces, yo puedo decir, yo hice estas cosas malas, o te doy consejo que hagas esto, pero no es el punto. Es que tú veas lo que tienes. Nada más, no ocupas nada más. Entonces, al decir, a lo mejor yo digo, es que yo soy, no sé, borracho, soy ratero, soy mentiroso, pero ese soy yo, ¿no? O sea, o yo hago esas cosas. ¿Tú qué haces? Tú en tu desierto, o sea, cuando estés solo contigo, cuando estés en oración con Dios, cuando te descubras, vas a ver exactamente qué es lo que debes de cambiar. No necesito yo decirte que cambies, porque entonces me convertiría en tu crítico, ¿sí? O sea, yo te diría, es que tú debes de cambiar. O sea, no, tú sabes qué es. Ya no te mientas. Creo que sería lo primero. No te mientas, no te justifiques. En esa medida en la que te conozcas, ¿sí te va a costar trabajo? Claro que sí. Porque te vas a ver al espejo y vas a decir, hijo,
En hebreo no hay, pero hijo de su mamá, ¿cómo dijiste ahorita? La mamá o no sé qué, algo así. Sí, sí, Entonces, sí, sí. me descubro, ¿sí? Y a lo mejor puede ser que al ver esas situaciones que he cometido, que he hecho, o que sigo haciendo, o lo como sea, voy a decir, en realidad, quiero ser esto. En realidad, quiero seguir comportándome de esta forma. Y vas a descubrir qué cosas que quieres cambiar. Yo conozco gente que de repente dice, es que no puedo dejar de hacer esto y cada que lo hago me siento así. Es difícil. Empieza por aceptar quién eres. Exacto. Vete en el desierto. Exacto. Ese es el punto, creo yo. Para que entiendas hacia dónde buscas el oasis. Hacia dónde buscas. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Quiere que sea su hijo. Punto. Si soy hijo y dignifico a mi padre, o como es el cuarto mandamiento, honra a tu padre, honra a tu madre, ¿qué debes de hacer? Por las cosas que son agradables para él. Congruente. Congruente. Y creo que ahí partimos todo. Congruente. Para cerrar, Víctor ya nos da una cátedra ahorita, la aceptación, parte importante para entender quién eres y actuar con congruencia. ¿Tú qué le dirías a la gente que nos ve detrás de su pantalla? Pues trabajar la congruencia. La congruencia es para mí lo más importante porque ahí es que lo que pienses, lo digas y lo hagas. Y trabajar. Una vez cuando te conoces y cuando estás en ese desierto, sabes qué tienes, qué te duele, qué te falta. Y ahí es donde entra ya la congruencia. Y si vas por el sendero que el Señor te marca, creo que puedes llegar a darle cuentas a Él y verlo cara a cara. O sea, tarde o temprano llega esa recompensa. Sí, tiene que llegar. ¿Por qué? Porque vas a estar luchando, trabajando por eso. Digo, yo sé que nos vamos a caer, yo sé que es algo difícil, pero creo que se puede. Creo que se puede con ganas y de la mano de Dios, importante. Excelente. Por una cosa nada más, poquito. Sí, adelante. Decimos que nuestro camino es ser santos, ¿no? Sí. Yo pregunto, ¿quieres ser santo en realidad? Sí. Ok. Si quieres ser santo, Se vive mejor. Entonces, ten la convicción de eso. Y vete como santo. Y empieza a trabajar de esa manera. O sea, si quiero ser santo, ok, primero es querer, dicen, ¿no? Y entonces actuar como tal. Vas a decir, ay, espérate, quiero ser santo, sí, pero voy a dejar estas cosas. Entonces no quiero ser. Entonces defínelo. Sí quiero ser santo, perfecto, entonces trabaja por tu santidad. No quieres ser santo, perfecto, sabes la consecuencia. Creo que sería por ahí. Es bueno. Sí, y hay muchos santos que están caminando, que a lo mejor son tus vecinos, o a lo mejor trabajan contigo y ni cuenta das. ¿Sí? De mí no vas a estar hablando. Exactamente. Qué bien me conoces, Víctor. No. Sí. ¿En directo? No. Fíjate, una cosa que es importante, sí. O sea, yo sí veo santidad en Manuel. De alguna forma, sí. Pues Sí, todos. sí, exacto. Todos tenemos chispazos es de el punto santidad que voy. en algún momento. Como también tenemos cosas malas. Claro. Sí, claro, hay Claro. oscuridad. Entonces, Hay oscuridad en uno. Entonces, creo que de ahí partimos, ¿no? O sea, estos son las cosas que hago como santo, vamos a decir. Y no el santo el de las luchas, sino santo El otro. sí, el otro santo. Entonces, partiendo de ese punto, entonces empiezo a decir, mira, esto lo hago como santo, ok. Entonces voy acomodando las cosas que hago como santo. Y entonces apelo a estas cosas para que las otras cambien. Excelente. Y funcionen. Manuelito, ¿tú qué le dirías a la gente? De entrada, que el reino de Dios se inicia desde aquí. Llegamos allá a ver la cara de Cristo en su momento, si Dios nos permite, si realmente hicimos las cosas bien, pero el reino de Dios empieza desde aquí. Entonces, cuando hablamos de congruencia en el ser, pensar, decir, hacer, en el amor, con el amor, para el amor, con todo lo que nos rodea, seguramente algo estamos haciendo bien y nos lleva por el buen camino. Entonces, ser congruentes en el amor, y seguramente dice la palabra, también todo se dará por añadidura, ¿no? Excelente. Fíjense que para cerrar, me da muchísimo gusto que hayamos podido salir del ser o no ser, del existir o no existir, de la filosofía. No cabe duda que hay filosofías que no se encausan bien. Y decidimos tomar el tema realmente en un hecho, no en una filosofía, sino en una acción cristiana, que esa es la parte para la que trabajamos. En una decisión católica, que esa es la parte que trabajamos. Y hoy nos damos cuenta entonces que con Dios es más fácil y que ponernos en su mano para que Él pueda ayudarnos a descubrir la esencia con la que nos hizo para poder ser hijos de Dios, grandes hijos de Dios, evangelizadores, apóstoles de Dios, se necesita trabajar con coherencia, con congruencia. Porque lo que pienso, lo que digo y es lo que hago.
Y entonces les vamos a decir a nuestros amigos detrás de la cámara que es un hecho que Dios no se queda con nada. Para cerrar, dinos dónde dice que si le das 1 te da 100. Uf, en muchas partes de la Biblia. La que primero te llegue. Cuando las semillas, por ejemplo, el sembrador, dice, da fruto a 100 por 1, a 200 por 1. ¿no? ¿Qué hubo? Dice, esta es Evangelio de San Marcos, capítulo 3, es versículo del 24, creo, y ahí habla del sembrador. Los dejamos con eso. Dale a Dios 1 y seguro te lo va a multiplicar a 100. Dale tu ser, dale tu existir y te vas a dar cuenta que te lo va a multiplicar al 100 en plenitud, en dicha, en felicidad y en amor. No dejes de ver, por favor, nuestro canal Misionero Católico. Todos los programas están hechos, todos para que te edifiques, para que rompas tus creencias limitantes, para que te des cuenta que si te le declaras y te le otorgas y te le donas a Dios, hará cosas muy impresionantes en tu vida. Gracias, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y Cristo los ama y Yo también. también. yo también.